Esta es la discusión 9 de la unidad 4, movimiento ondulatorio. Estamos en la semana 10 del grupo 17, física 2, los contenidos a desarrollar del 4.8 al 4.11.2. La discusión consiste en resolver la pregunta 14 y los problemas 35, 40, 41 y 47 de la parte D. Pero antes de iniciar la discusión, vamos a hacer un resumen de la Aún teoría. está presentando, Inge. No estoy presentando. Vale, gracias. No. Gracias. Vamos a ver. Hoy sí va. Sí, ahora sí. Va. Entonces les decía que esta es la discusión 9 de la unidad 4, movimiento ondulatorio, de física 2. Los contenidos son del 4.8 al 4.11.2. Este es el grupo 17 y vamos a trabajar de la parte B la pregunta 14 y de la parte de los problemas 35, 41, 47. Pero antes vamos a hacer un pequeño resumen de la teoría de dichos contenidos. Ondas sonoras. Propiedades de las ondas sonoras. El sonido es una onda mecánica. Pueden desplazarse a través de cualquier medio. En los sólidos pueden ser longitudinales o transversales. En los líquidos solo son longitudinales. Las ondas sonoras en el aire son estrictamente longitudinales, cuya frecuencia fluctúa entre los 20 y los 20.000 Hz, que es la audición humana. Las ondas sonoras en el aire, bueno, ya dijimos, son estrictamente longitudinales. Acústica es la rama de la física que trata de las ondas sonoras. Incluye todas las frecuencias, tanto transversales como longitudinales. Aunque una fuente pequeña de sonido en una superficie abierta emite ondas tridimensionales, simplificaremos el problema considerando ondas unidimensionales. Es decir, vamos a considerar el sonido como una onda en una dimensión. Aquí tenemos un pistón en un cilindro donde le aplicamos un movimiento a lo largo donde se va a desplazar el pulso o la onda. Entonces, esto es una onda longitudinal. Aquí hacemos una compresión empujando el pistón y luego tirándolo hacia atrás o hacia la, digamos, primero a la derecha, luego a la izquierda, y así emitimos este pulso. Observen que aquí hay una compresión en el aire, si esto es aire, y viaja este pulso y luego otro pulso y así va viajando. Así se están generando esas ondas longitudinales que son las ondas sonoras generadas en este tubo por un pistón en movimiento que podría representar el cono móvil de un altavoz. Es decir, un altavoz lo que hace son cambios de presión en el aire. Esos cambios de presión llegan a nuestro oído. El tímpano vibra con las mismas frecuencias que le llegan esas ondas, esas vibraciones, y así es como escuchamos. Los sonidos emitidos por la fuente, nosotros lo escuchamos igual, es decir, las mismas frecuencias. Al pasar la onda por un punto, las moléculas de aire oscilan alrededor de sus posiciones de equilibrio paralelamente a la dirección de la onda. Por eso son ondas longitudinales, es decir, aquí las partículas pues no es que viajen, sino que solo vibran, se desplazan
en un movimiento armónico simple, pero en la misma dirección de la onda, por eso es longitudinal, diferente a la cuerda cuando era transversal. Podemos describir la onda sonora tanto en función de los cambios de presión local en el medio como en función del desplazamiento de las moléculas del aire. Ondas sonoras viajeras. El sonido como onda de desplazamiento. Al oscilar el pistón produce variaciones de densidad del aire en el tubo de un lugar a otro y de un momento a otro. Compresiones son aquellas regiones de gran densidad. Rarefacciones, regiones de poca densidad. Rho sub 0, densidad no perturbada. Recordemos que una onda es una perturbación del medio, en este caso del aire, las ondas sonoras que vamos a estudiar en el aire. Entonces, Rho es la densidad del aire cuando no hay perturbación. Pero cuando la hay, pues obedece a esta función. Vamos a tener Rho más un delta de Rho, que va a estar en función de X y el tiempo. Generalmente ese cambio es pequeñísimo. El cambio de densidad es mucho menor que lo que es la densidad no perturbada. También podemos describir la onda sonora a partir de la variación de presión dentro del tubo. Es decir, P sub 0 viene a ser la presión no perturbada, digamos el aire tranquilo, no hay ninguna perturbación, y P, que depende de X y T, va a ser P sub 0, presión no perturbada, más un delta P. Función que depende de X y el tiempo. El delta P puede ser positivo o negativo, pero muy pequeño en comparación a P sub 0. O sea que esta cantidad nunca va a ser negativa. Aquí tenemos, digamos, una onda en el tubo. La C significa, pues, donde hay una compresión, y la R una rarefacción. Entonces observemos en el gráfico B, tenemos la densidad, cómo está cambiando con la posición X. Cuando hay una compresión, se ha comprimido lo máximo, tenemos la amplitud que es el máximo delta rho, o sea, este delta rho máximo, la amplitud de esta onda senoidal. Cada vez que tenemos un máximo en la densidad, tenemos una compresión, y cada vez que tenemos el mínimo valor, tenemos una rarefacción. La presión está en fase con la densidad, es decir, un máximo de densidad, de cambio de densidad, también te da un máximo de cambio de presión. Así que es la misma función. Permitidme porque estoy en clase. Después te hablo. Bye. Ahí platicamos después. Bye. Dispensen una llamada. Entonces, decía, pues los cambios de presión van en fase con los cambios de densidad en el aire. Pero los desplazamientos de las partículas, no. Entonces, los máximos desplazamientos en sus movimientos a lo largo de X, el máximo desplazamiento es cuando tenemos cambio de presión 0 o cambio de densidad 0. Ahí tenemos máximos o valores mínimos de desplazamiento. Recordemos, el desplazamiento es alrededor del punto de equilibrio en una partícula, oscila en X también. La velocidad sí está en fase, esta es la velocidad de la partícula. La velocidad de la partícula es variable, por supuesto, y vamos a tener un valor
máximo cuando tenemos la máximo cambio de presión y máximo cambio de densidad. Estas están en fase con la presión y densidad, lo que es la velocidad. U de m es la amplitud de esta onda, es la velocidad máxima de la partícula, de la molécula, cuando están oscilando. Entonces se define la función cambio de densidad como el cambio de densidad máximo seno de kx menos omega t. O como cambio de presión máximo seno de kx menos omega t. Entonces la relación entre delta P sub m y delta rho sub m se basa en las propiedades mecánicas del medio. Vamos a introducir lo que se llama módulo volumétrico. Esto lo vamos a ver después con más detalles, pero por el momento lo vamos a utilizar. B, módulo volumétrico, y es la razón entre el cambio de presión sobre un cambio unitario de, en este caso, de volumen, módulo volumétrico, negativo. La densidad es masa sobre volumen, y reemplazando los diferenciales por diferencias, pues llegamos a estas expresiones. Lo que vamos a ocupar nosotros es que B es igual a menos delta P sobre delta V sobre V. Entonces delta rho es igual a delta P sub M por rho no perturbada, la densidad entre B. Es una relación entre el cambio de densidad y el cambio de presión. La ecuación anterior la emplearemos el módulo volumétrico adiabático. Entonces, el sonido como onda de desplazamiento. De que esto lo pueden ver en Resnick, cómo analiza aquí los desplazamientos de una perturbación, una compresión, cómo se desplaza. A nosotros pues nos va a interesar, después de este análisis matemático, el resultado. Entonces el resultado es que el desplazamiento S, este es el desplazamiento de la onda, que depende de X y del tiempo, que es delta rho sub m entre K rho sub 0, coseno de Kx menos omega t. O sea que es S máximo, todo esto es la amplitud. S máximo, coseno de Kx menos omega t. La amplitud del desplazamiento es delta P entre KB. En lugares donde la presión y la densidad presentan su nivel máximo o mínimo, el desplazamiento de los elementos del fluido es cero. Es máximo o mínimo cuando las variaciones de presión y densidad son cero. Al oscilar un elemento del fluido alrededor de su posición de equilibrio, su velocidad longitudinal es. Entonces, U de X, que está en función de X del tiempo, esta es la velocidad de la partícula que está oscilando, es igual a omega por S sub m seno de Kx menos omega t. La omega es la amplitud de la variación de velocidad. Omega S sub m es igual a omega delta P sub m entre KB. O lo podemos poner en función de la velocidad de la onda, V delta P sub m entre B. Las variaciones de velocidad están en fase con la de la presión y de la densidad, lo que vimos en los gráficos. La rapidez del sonido. La rapidez de una onda sonora dependerá de la razón de una propiedad elástica del medio y de una propiedad inercial.
En el aire la velocidad es 289 metros sobre segundo a 20 grados. Eso se calcula con que la velocidad es P sub 0 entre R sub 0 elevado a la 1/2. Pero esta ecuación en realidad no nos sirve porque al medirlo, en realidad lo que medimos es 343 metros sobre segundo. Esa es la velocidad del sonido en el aire. Si ocupamos esta expresión es que nos da 289. Esto haciendo un análisis dimensional, entonces no se puede calcular de esa manera. Por lo tanto, aplicando la segunda ley de Newton, fuerza externa igual a masa por aceleración, donde la aceleración del centro de masa es 2 veces el desplazamiento entre t al cuadrado, entonces llegamos a que la aceleración es delta L entre t al cuadrado. Delta L es L menos L sub 0. L es la longitud y L sub 0 es la longitud no perturbada. La masa es ρ sub 0 por A por L sub 0. Entonces la velocidad, poniendo la velocidad en función de la presión, nos queda que la velocidad al cuadrado es igual a 1 sobre ρ menos delta P entre A por AL entre A por L sub 0. O, en otras palabras, la velocidad es igual a la raíz cuadrada de V módulo bulbeto entre ρ sub 0. Esto es en líquido. Pero si estamos en metales, en lugar de V usamos el módulo de Young. Módulo de Young entre ρ sub 0 raíz cuadrada. Esa es la velocidad de la onda. Entonces esto es lo que vamos a ocupar nosotros para calcular la velocidad de la onda. Y tenemos un pequeño esquema donde un pulso de compresión, o sea, un pulso compresional, está a punto de entrar en un elemento de fluido de magnitud no perturbada L sub 0. Este es el fluido y este pulso va a entrar a este fluido. Este pulso es un delta P. Tiene la velocidad. En B ya entró, es decir, en un tiempo t más tarde llegó al extremo derecho del elemento y lo comprimió hasta una longitud. Como pueden observar, aquí está comprimido el aire y ya tenemos una longitud L. Es decir, ya está perturbado. L sub 0 es no perturbado. Ahí van a encontrar de Rennie en algunos valores de velocidad para el aire, el hielo, el hidrógeno, líquidos como el agua, etc. Lo mismo en sólidos como el aluminio, acero y granito. Aquí están los valores de velocidad en metros sobre segundo. Velocidad del sonido en esos medios. Potencia e intensidad de las ondas sonoras. Bueno, la fuerza es igual a área por el cambio de presión. Y la fuerza, F de X, también es igual al área por el cambio de presión, es igual al cambio de presión máxima, seno de KX menos omega T. Aquí estamos poniendo esta función. También la presión es igual a la velocidad de la partícula por la fuerza. Potencia, perdón, esta es potencia. Cuando ponemos P minúscula, eso es presión. Pero cuando ponemos P mayúscula, eso es potencia. La potencia es velocidad por fuerza. Y fuerza es área por cambio de presión. Por lo tanto, vamos a tener que la potencia es igual a el área multiplicado por el cambio de presión máximo por la velocidad máxima seno cuadrado de kx menos omega t. O sea, igual al cambio de velocidad por el cambio de presión máxima al cuadrado entre b seno cuadrado de kx menos omega t. Pero el valor promedio del seno cuadrado de un ángulo en varios ciclos completos es un medio. Entonces vamos a sustituir el seno cuadrado de esta fase, de este ángulo, por el 1/2. Entonces nos queda que la potencia se convierte en una potencia promedio.
entonces la potencia promedio, que es la que colocamos a trabajar. La potencia promedio en una onda sonora es el área de la superficie que atraviesa la onda por la velocidad por el cambio de presión máxima al cuadrado entre 2 veces B. Pero sustituyendo el módulo volumétrico, es decir, como el módulo volumétrico entre la densidad, raíz cuadrada de esta razón es la velocidad. Entonces, sustituyendo a B en función de V, es que ya nos queda pues el área por delta P sub M al cuadrado entre 2 veces la densidad por la velocidad. Entonces aquí tenemos la potencia promedio. Definimos lo que es la intensidad. La intensidad del sonido es la potencia promedio entre el área. O sea, delta P máximo al cuadrado entre 2 veces rho por V. Es decir, como dividimos entre áreas, desaparece esta área de la potencia promedio y esto ya es la intensidad. La intensidad del sonido. Vamos a expresar una escala logarítmica para lo que se conoce como nivel de sonido. Entonces, la escala logarítmica de intensidad denominada nivel de sonido. Entonces vamos a tener el nivel de sonido igual a 10 por logaritmo de la intensidad perturbada entre la intensidad no perturbada. La no perturbada I sub 0 es una intensidad de referencia y se ha tomado el valor como referencia 10 a la menos 12 watts por cada metro cuadrado. O sea, el nivel de sonido se define respecto a una intensidad de referencia que sea 10 a la menos 12 watts por cada metro cuadrado. Es un valor típico en el umbral de audición humana. Los niveles así definidos se miden en unidades de decibeles. dB mayúscula. Y sub 0, la intensidad no perturbada, tiene un nivel de sonido 0 decibeles. Es decir, esa es la referencia. A eso se le da un valor de 0 decibeles. En tanto que en el intervalo superior de audición, denominado umbral del dolor, la intensidad es 1 watt por cada metro cuadrado. Y su nivel de sonido es 120 decibeles. Multiplicar la intensidad de I por un factor de 10 equivale a sumar 10 decibeles al nivel de sonido. Pero a veces nos interesa una medida relativa entre intensidad 1 e intensidad 2. Entonces lo calculamos así: nivel de sonido 1 menos nivel de sonido 2, que es igual a 10 logaritmos de I sub 1 entre I sub 0 menos 10 logaritmos de I sub 2 entre I sub 0. Al operar aquí, ocupando las propiedades logarítmicas, pues nos queda que la diferencia entre el nivel de sonido 1 y nivel de sonido 2 es igual a 10 logaritmos de I sub 1 entre I sub 2. Entonces aquí estamos comparando, sacando valor relativo entre la intensidad 1 y la intensidad 2. Bueno, hasta aquí es la teoría que cubrimos. Aquí tenemos un gráfico que lo pueden ver en Resnick, un gráfico donde en la escala de la izquierda tenemos nivel de sonido en decibeles. Y abajo, horizontalmente, tenemos la frecuencia. La frecuencia audible es de los 20 Hz a los 20.000 Hz. Es la frecuencia que podemos oír, es decir, frecuencias que están fuera de ese rango no las oímos. En realidad esos son los valores límites, no es tan así que lo vamos a oír completamente. Entonces aquí tenemos, esto significa el umbral. Cuando estamos oyendo para las frecuencias estas, valores de 120, ahí tenemos el límite. Un poquito más y
tenemos dolor ya en los oídos. Es decir, demasiado sonido, y eso se llama umbral del dolor. Y abajo, pues frecuencias. Aquí tenemos la frecuencia y aquí los decibeles. Sonidos demasiado bajos, pues audible, este es la frontera, se llama umbral de audición. Entonces nosotros teóricamente estamos en el umbral de dolor y el umbral de audición. Todo lo que esté allí con las variaciones respectivas de decibeles y frecuencia es lo que podemos oír. La música se encuentra en este gráfico. O sea que la música prácticamente podemos oír desde unos 50 Hz. Es decir, si tenemos una frecuencia de 50 Hz, acá, digamos que hay 20, aquí hay 40, aquí hay 60, aquí 50, así, una frecuencia de 50 Hz, que es bien baja, necesitamos como 70 decibeles. Un gran volumen para oír esa frecuencia. Entonces, a medida que la frecuencia va aumentando, pues necesitamos menos nivel de sonido en decibeles. Por ejemplo, la frecuencia de 1000 Hz en la música, pues las podemos escuchar con un nivel de sonido de 30 decibeles y escuchamos a esta frecuencia. Esto es lo que es la música. Algunos valores de intensidades y niveles de sonido los pueden encontrar siempre ahí en RENI, esta tabla. Aquí tenemos la intensidad en watts por cada metro y aquí tenemos el equivalente en nivel de sonido. Como la referencia es 10 a la menos 12, pues ahí tenemos 0 decibeles. Umbral de audición. Y así tenemos como, por ejemplo, bisbiseo de las hojas. Ahí tenemos 10 a la menos 11, 10 decibeles. Susurro a 1 metro, 10 a la menos 10. Ahí tenemos 20 decibeles. Calle de ciudad sin tráfico, 10 a la menos 9. En intensidad, watts por cada metro cuadrado, el equivalente en decibeles es 30. En la oficina o salón de clase tenemos 10 a la menos 7, 50 decibeles. Una conversación normal a 1 metro, pues 10 a la menos 6, 60 decibeles. Es el nivel de sonido. En un teatro, taladro o martillo neumático, tenemos 90 decibeles, 10 a la menos 3. Un grupo de rock, 10 a la menos 1, 110 decibeles. Ya casi llegando al dolor. En 120 llegamos al dolor. El umbral del dolor es 120, o sea que el rock anda por 110. Un poquito más y llegamos al dolor. Un motor de avión, proporción a 50 metros, es 130 decibeles. Y una nave espacial sería 10 a la 8, tenemos 200 decibeles. Esta es una tabla para que puedan ver. No sé si tienen alguna pregunta. Todo esto lo pueden encontrar en RENI, 5ª edición. ¿No hay preguntas? ¿O no me escuchan? No, ingeniero, de momento no hay preguntas. Vale, entonces comenzamos a desarrollar la discusión. Iniciamos con la pregunta 14 de la parte B. Es de selección múltiple. Una fuente puntual emite uniformemente ondas esféricas, sonoras, en todas direcciones. La variación de nivel de sonido NS en función de la distancia R respecto a la fuente puede expresarse así. Y hay varias alternativas. Es decir, hay varias opciones. Una es la correcta. Ahí que en la parte B quiero que hagan una corrección. El paréntesis debe estar aquí después de R.
ahí les aparece acá. Aquí está donde lo he borrado. ¿Me están poniendo atención? Sí, ingeniero. Vayan esta corrección, borren este paréntesis y pónganlo aquí después de R. Así se encuentra en, esta pregunta está en RESNIT. De ahí lo demás está bien. Entonces, en todas las expresiones A y B son constantes positivas. Entonces vamos a ver para poder seleccionar cómo podemos expresar la variación de nivel, o sea, el nivel de sonido en función de la distancia R respecto a la fuente. Una fuente puntual que emite uniformemente ondas esféricas sonoras. Bueno, nosotros acabamos de ver en la discusión acabamos de ver que el nivel de sonido es igual a 10 logaritmo, el logaritmo base 10, logaritmo de I sobre I sub 0. Que I es igual a la potencia promedio dividida por el área. Entonces la potencia promedio le vamos a llamar simplemente P, y el área, como es esférica, la superficie esférica tiene el área de 4pi por R al cuadrado. Esa es la intensidad. Y sub 0, habíamos dicho que es un valor de referencia. Tiene un valor de 10 a la menos 12 watt por cada metro cuadrado. Entonces, el nivel de sonido es igual a 10 por logaritmo de I, pero I es P entre 4pi R cuadrado entre 10 a la menos 12. Operando esto, usando propiedades logarítmicas, lo podemos expresar como 10 por logaritmo de P entre 4pi R cuadrado menos logaritmo de 10 a la menos 12. O sea, el nivel de sonido es igual a 10 por logaritmo de P. O sea, esta razón del logaritmo, el logaritmo de P, lo podemos expresar como una recta. Logaritmo de P menos logaritmo de 4pi R cuadrado. Ahora menos logaritmo de 10 a la menos 12. Seguimos operando. Nos queda logaritmo de P menos logaritmo de 4pi más logaritmo de R cuadrado. Es decir, este producto, esta multiplicación la puedo expresar como una suma de los logaritmos. Menos
logaritmo 10 a la menos 12. Entonces esto viene a ser igual a 10, multiplicando por 10 todo, logaritmo de P menos 10 logaritmo de 4pi menos 10 logaritmo de r cuadrado menos 10 logaritmo de 10 a la menos 12. Bueno, aquí no es necesario el paréntesis. Esto es igual a 10 logaritmo de P menos 11. Haciendo esta multiplicación, 10 por el logaritmo de 4pi. Menos 10 logaritmo de r cuadrado. Y haciendo esta operación, 10 por logaritmo de 10 a la menos 12, esto es más 120. O sea que nos queda 10 logaritmo de P más 99. 120 menos 11. Menos 10 logaritmo de r cuadrado. Ingeniero, 109. 109. Sí. Vamos a ver. No. 120. 120 menos 11. 109. 109, ingeniero. 109. Bueno, correcto. Vamos a borrar. Sí, porque no tenemos ahí otro número. Yeah. Bueno, entonces 111. Entonces, vamos a tener 10 logaritmo de P más 111 menos, este 2 lo podemos bajar acá y poner 20 logaritmos de R. Entonces, todo esto es un número, porque P es una constante. Todo esto le podemos llamar A, y a este número 20 le podemos llamar P. Entonces, podemos expresar que el nivel de sonido es igual a menos B logaritmo de R. Vale, esa respuesta está acá. Nivel de sonido igual a A menos B logaritmo de R. ¿Estamos claros? Así encontramos esa respuesta. Entonces, si no corregíamos el literal B, también se convertía en respuesta. Así como estaba el paréntesis de este lado, también era respuesta. Ya corrigiéndolo no. ¿Alguna pregunta? Necesito que me contesten para saber si me están escuchando. Ahorita todo claro. Vale. Entonces pasemos al problema 35. 35 de la parte D. El anterior, el 14, es pregunta de la parte B. Es de la parte B. Pues el 35 ya es de la parte D, de los problemas.
El desplazamiento armónico de una onda sonora se describe por, ese es el desplazamiento, este que depende de X y de T, igual a 0.006 coseno de pi factor de 5.834x menos 2000 T, donde X está en metros y T en segundos. Literal A. ¿Cuál es la frecuencia, la longitud de onda y velocidad de la onda? Literal B. ¿Cuál es el desplazamiento en un punto X igual a 0.05 metros cuando T es 0 segundos? C. ¿Cuál es el desplazamiento en X igual a 0 cuando T es 3.75 por 10 a la menos 4 segundos? Entonces, como tenemos aquí la expresión, la función, debemos de recordar pues, quién es lo que acompaña a X, lo que acompaña a T, y que esto es la amplitud. Entonces, en el literal A, nos preguntan la frecuencia, nos preguntan la longitud de onda, lambda, y la velocidad de la onda. En el literal B, nos preguntan el desplazamiento S en X igual a 0.05, el desplazamiento de la onda, metros, en T igual a 0 segundos. Y en C nos preguntan el desplazamiento también, pero en X igual a 0, cuando el tiempo es 3.75 por 10 a la menos 4 segundos. Entonces nosotros recordemos que la función S, que depende de aquí el tiempo, es igual a delta de la densidad máxima entre K y rho sub 0 por el coseno de Kx menos omega t. Todo esto que está acá es la amplitud, es decir, ese máximo coseno de Kx menos omega t. Recordemos que K es el número de onda. Omega es la frecuencia angular. Entonces, para resolver el literal A, solo es de ir comparando qué es lo que tenemos en la ecuación. Es decir, lo que acompaña a X es K, o sea que K es 5.834 pi, ese es K. Y omega es 2000 pi, que es lo que acompaña a T. Y este número es la amplitud 0.006, eso es S sub m, la amplitud. Entonces, para la frecuencia,
F. Recordemos que es omega entre 2pi. O sea que omega es igual a 2pi f. Lo que acompaña a t es omega. Es 2000 pi. Entre 2pi. Entonces nos queda 2000 entre 2. Eso es 1000 ciclos por segundo. Entonces la frecuencia es 1 kilohertz o 1000 hertz, no importa. Va. Ahora, lambda, longitud de onda. Recordemos que el número de onda K es igual a 2pi entre lambda. Entonces lambda es igual a 2pi entre K. K es lo que acompaña a X, 5.834 pi. pi. Para hacer esa operación me resulta 0.34 282 metros. Entonces, esa es la longitud de onda, que la podemos expresar en centímetros para que no quede ese número así tan feo. Simplemente, pues, 34.3 centímetros. Cada metro tiene 100 centímetros. Entonces, multiplicamos por 100. Luego, la velocidad de la onda la podemos relacionar con la frecuencia multiplicado por lambda. Como ya tenemos calculado estas dos cosas, la frecuencia 1000 y la longitud de onda, aquí vamos a poner en metros. 0.34282. Al multiplicar, me resulta 342.82. Estos son metros sobre segundo. Entonces la velocidad la podemos expresar como 343 metros sobre segundo. Es el literal A. El literal B, el desplazamiento en X igual a 0.05 metros en un tiempo T igual a 0. Entonces solo es sustituir en la expresión, en esta, evaluarla para X y para T. T igual 0, esto no es de 0, y para X pues colocamos ahí el valor de X. Entonces el desplazamiento va a ser igual, no le va a poner que depende de X del tiempo, ya se sobreentiende coseno de pi 5.834 por, para no usar tanto paréntesis,
0.05. Esa es la posición de X. Menos 0, que es 2000 por 0. Eso da 0. Al evaluarla, nos queda 3.6221 por 10 a la menos 3 metros. Ese es el desplazamiento. Ahí está en metros. Para que se mire bonito, pues lo podemos expresar en milímetros. Es decir, multiplicando por 1000 nos queda 3.6065 aquí. Aquí es 6521. Entonces 3.65. Estos son milímetros. Ese es el desplazamiento en ese tiempo para esa posición, para esa partícula. Bueno, no para esa partícula, sino para ese punto, el desplazamiento de la onda. Y luego para C, el desplazamiento para la posición X igual a 0 en un tiempo 3.75 por 10 a la menos 4 segundos. Hacemos lo mismo, evaluamos para esos valores de X y tiempo. Y multiplicada por 0. Y el 2000 multiplicado por 3.75 por 10 a la menos 4. Al evaluarlo, me da 4.39 por 10 a la menos 3 metros. Entonces el desplazamiento para ese literal, ¿sí?, en milímetros sería 4.39. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos claros? Estamos claros. Ahí prácticamente solo es de usar las formulitas. Problema 41. A. En un líquido con densidad de 1300 kilogramos por cada metro cúbico, se determina que ondas longitudinales con frecuencia de 400 Hz tienen una longitud de onda de 8 metros. Calcule el módulo de volumen, el módulo volumétrico, el módulo de volumen B de líquido. B. Una barra metálica de 1.50 metros de longitud tiene una densidad de 6.400 kilogramos por cada metro cúbico. Las ondas sonoras longitudinales tardan 3.90 por 10 a la menos 3 segundos en llegar de un extremo al otro. Calcule el módulo de Young del metal. Bueno, entonces en el literal A, esto siempre es de la parte D, en el literal A tenemos que la densidad del fluido
es 1300 kilogramos por cada metro cúbico. La frecuencia de las ondas es de 400 Hz. Y su longitud de 8 metros. Entonces nos piden B, módulo volumétrico o módulo de volumen de ese líquido. En el literal B tenemos un metal, una barra de metal con una longitud de 1.50 metros. Esa es la longitud. Con una densidad de 6.400 kilogramos por cada metro cúbico. Y las ondas se tardan de pasar de un extremo al otro extremo de la barra 3.90 por 10 a la menos 4 segundos. Entonces, en llegar de un extremo al otro. En la barra, por supuesto. Entonces, nos piden Y, módulo de Young. Del metal de la barra. Para el literal A, pues podemos aplicar la formulita. Permítanme. Que la velocidad es la raíz cuadrada del módulo volumétrico entre la densidad. También es igual a la velocidad igual a la frecuencia por lambda. Tenemos dos expresiones. Entonces, despejando el módulo volumétrico, nos queda v al cuadrado por la densidad. Toda la velocidad es frecuencia por lambda. Vamos a tener frecuencia por lambda al cuadrado por rho, la densidad. Se llama rho sub 0, pero es la misma, no perturbar. Esto es igual a la frecuencia es 400. Lambda
es 8 metros. Son datos. Eso al cuadrado multiplicado por la densidad es 1300. Entonces, al calcular, nos sale 1.3312 por 10 a la 10. Por lo tanto, podemos expresarlo como 1.33 por 10 a la 10 kilogramos por cada metro segundo cuadrado. O sea, esos son pascales. En el literal B nos piden el módulo de ion del metal. Entonces recordemos que la velocidad en el caso del metal, en lugar de B, es el módulo de ion. Y luego la densidad. La velocidad, como es constante, su rapidez es L sobre tiempo. O sea, 1.5 metros entre el tiempo que se tarda en la onda, que es 3.9 por 10 a la menos 4. Eso es igual a 38,46,2 metros sobre segundo. Entonces el módulo de ion es igual a la velocidad al cuadrado multiplicado por la densidad. O sea, 38,46,2. 38,46,2, eso al cuadrado multiplicado por la densidad. Aquí es 6.400. Obteniendo un resultado de 9.47 por 10 a la 10 pascales. Entonces es el módulo de ion. 9.47 por 10 a la 10. ¿Preguntas? Bueno, pasemos al último problema. 47. Suponga que el nivel sonoro promedio del habla humana es 65 decibel. ¿Cuántas personas que en un cuarto hablen al mismo tiempo de 65 decibeles se necesitan para generar un nivel de sonido de 80 decibeles? Entonces, el nivel de sonido de una persona en promedio, platicando en un cuarto, es 65 decibeles. Entonces va a ser nivel de sonido 1, el de una persona.
65 decibeles. ¿Cuántas personas que hablen al mismo tiempo en un cuarto se necesitan para generar un nivel de sonido de 80 decibeles? Ese va a ser nivel de sonido 2, el que se necesita. Bueno, necesita saber cuántas personas hablando generan ese nivel de sonido, 80 decibeles. Le voy a llamar N, N minúscula, sea N el número de personas. Que se necesitan hablando al mismo tiempo en un cuarto para generar estos 80 decibeles. Entonces, la intensidad del sonido y su 1 es la intensidad de sonido de una persona. Y sub 2 va a ser la intensidad de n personas. O sea, va a ser n veces y sub 1. Entonces aquí podemos ocupar pues la nivel de sonido, la diferencia de niveles de sonido. N nivel de sonido 1 menos nivel de sonido 2. Esa diferencia es igual a 10 logaritmo de I sub 1 entre I sub 2. Esa formulita podemos ocupar. El nivel de sonido 1 es 65 decibeles. El nivel de sonido 2, el de 80 personas, perdón, el de varias personas es 80. Entonces es igual a 10 por logaritmo de I sub 1 entre n veces I sub 1. $65 menos 80, eso es menos 15. Y aquí vamos a tener 10 por logaritmo de 1 entre n, que es lo mismo poner pasando esto como exponente al logaritmo de 1 entre n elevado a la 10 por propiedades logarítmicas. Entonces vamos a eliminar el logaritmo. La base 10 elevado a la menos 15 y aquí desaparece el logaritmo. Eso va a ser igual a 1 entre n elevado a la 10.
Pero eso es 1 elevado a la 10 sigue siendo 1. Nos queda así. Este n a la 10 lo puedo pasar al otro lado y el 10 a la menos 15 también al otro lado. O sea que n elevado a la 10, esto lo puedo pasar arriba, cambiando el signo. N a la 10 va a ser 10 a la 15. Puedo elevar a un exponente a ambos lados, 1 entre 10. Entonces aquí me queda n. Y acá me queda 10 elevado a la 15 entre 10. Al hacer esta operación, resulta 31.6. Entonces, n, pues 31 personas y 0.6. Es decir, necesitamos 32 personas. Esa es la respuesta.